yo voy a hablar un poquito de lo que va a ser nuestro curso de matemática y luego te doy otra vez la palabra, por favor, profe, si podrías de nuevo comentar lo del instituto. Bueno, nuestro curso de matemática queremos abordarlo desde el 5 de noviembre. Nuevamente vamos a hacer jueves y sábado, ya que muchos de los compañeros dijeron de que sí les gusta el horario, de que es accesible y por sobre todo saben que como hicimos ahora en el curso de física, las clases van a quedar 100% grabadas y pueden acceder a través de YouTube, que vamos a ir alzando como siempre exclusivamente para los participantes del curso. También el curso va a contar con 4 ejes. Esta vez le hicimos en 4 ejes temáticos. Queremos hacer geometría analítica la primera semana. La segunda semana queremos enfocar en trigonometría. Lo que específicamente queremos hacer es resolución de ejercicios, pero no de parte sencilla ni usual, sino queremos trabajar más en lo que prácticamente no se usa o el famoso que no se llega tanto, ¿verdad, profe Simón? Así, si vos podrías explicar, por ejemplo, la parte de geometría analítica, hay muchos puntos, ¿verdad, profe, que no se tocan o que no se dan a veces por falta, a veces de tiempo o también puede ser por falta de conocimiento en algunas ocasiones, ¿verdad? Asimismo, dentro de lo que sería geometría analítica, estaríamos trabajando las cónicas, en su mayoría, ¿verdad? Ya sea circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Hipérbola muchas veces ya no nos da el tiempo, pero tenemos que tratar de dar también porque es interesante y tiene muchas aplicaciones concretas. Por eso es que siempre todos los contenidos, ya sea de matemática, tenemos que dar porque sí o sí tiene una aplicación en otras ciencias o en otra parte de la vida cotidiana. Entonces, tenemos que enfatizar en eso y más si es la resolución de problemas. Sí, y también, profe Francisco, el tema de utilización de GeoGebra para la parte de gráficos, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pequeña introducción del uso de GeoGebra. Bien, GeoGebra es también bastante amplio, pero vamos a ir haciendo algunas cosas interesantes de lo que se puede aplicar en aulas sobre GeoGebra, porque GeoGebra también se puede utilizar desde el celular. Entonces, para que podamos aplicar también dentro de lo que es nuestra sala de clase el uso de software educativo, como en este caso GeoGebra, que es libre, ¿verdad? Sí, y que también nos va a ayudar a poder ocupar menos tiempo también, ¿verdad? A veces, así como les había dicho en el tema de lentes, con que se dibuje o se grafique una vez ya es suficiente, entonces con GeoGebra también podemos ir viendo cómo agilizar un poco y de manera a poder dar mayor contenido en la parte de analítica. En el segundo curso creo que tenemos analítica, entonces, para poder ir llegando por lo menos hasta elipse y cosas así. Luego vamos a ver la parte de trigonometría, específicamente otra vez resolución de problemas, así como la tercera unidad va a ser cálculo diferencial y la cuarta sería cálculo integral. Métodos de integración, queremos ver con ustedes varios métodos a partir del más sencillo por sustitución, por partes, por fracciones simples, por sustitución trigonométrica. Y también queremos, a ver si es que nos da el tiempo, llegar hasta derivadas parciales en la parte de cálculo diferencial y también integrales dobles, integrales triples y también me gustaría ver un poquito en la última semana aplicación de la parte de cálculo en lo que es física, ¿verdad? Así como ya le habíamos mostrado en termodinámica, por ejemplo, el cálculo es la base fundamental de la física porque todos los teoremas y demás se basan en la parte de cálculo. Entonces, queremos compartir también con ustedes toda esa parte. Y el curso esta vez va a ser de 4 semanas, nuevamente jueves de 6 a 8 y sábado de 15 a 17 horas. No sé, profe Francisco, si querías comentar de nuevo para los compañeros que se están uniendo el tema de los cursos que va a ofrecer el instituto. Bien, para el año 2021 tenemos varias ofertas educativas en educación, o sea, para profesores, cursos ya para docentes. En este caso vamos a habilitar la tecnicatura en evaluación de los aprendizajes, también la tecnicatura en gestión educativa. Vamos a tener habilitación pedagógica para egresados universitarios con la nueva malla curricular y también una formación específica en ciencias sociales. La formación específica en ciencias sociales es aquella que nos va a habilitar o que nos va a dar perfil de las materias de ciencias sociales. A partir del 2021 ya no se llama más profesorado profesionalizado, sino se va a llamar formación específica en. Y nuestro instituto va a apostar por ciencias sociales porque es que hace mucho nos estaban pidiendo
ese profesorado profesionalizado, pero como le estoy mencionando, ahora se llama formación específica en ciencias sociales. Entonces, más adelante estaríamos comunicando de cómo se van a dar esas ofertas educativas y estamos viendo para que sea en semipresencial. En el caso, para que todas las clases se puedan desarrollar de manera online y solamente los exámenes de manera presencial. Estamos esperando la aceptación del MEC para poder implementar de esa manera los cursos. Así todos pueden estudiar con nosotros. Y como sabemos, ¿verdad? Los costos no son, o sea, los costos, perdón, son accesibles, entonces sería interesante, ¿verdad? Que vayamos aprovechando también estas ofertas educativas, pero eso les voy a ir mencionando más adelante cuando ya tenemos la resolución ministerial que nos habilite, ¿verdad? Esos cursos. Estamos trabajando en los proyectos precisamente para poder habilitar. Y tenemos también los profesorados de 3 años, que sería para bachilleres. Para el año que viene tendríamos el profesorado en escolar básica y el profesorado en educación inicial. Entonces, esas son las ofertas educativas que vamos a tener para el 2021. Y cursos cortos que vamos a tener durante todo el año. El año que viene queremos empezar con un curso de educación inclusiva, también así como este de 100 horas y varios otros cursos que pueden ustedes también sugerirnos a nosotros para que podamos ir implementando, podamos ir desarrollando, compañeros. Entonces, profe Ramona, cuando vos me autorizás, el profe Joel va a empezar con nuestra clase de hoy. Sí, adelante, profe. Podemos comenzar. Ya son las 3:15, entonces así para no robarte más tiempo. Gracias a todos y adelante, profe. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. De repente, si me pueden avisar si se ve. Ahí ya estamos viendo, profe. Bueno, Sí. No sé si ahora sí está querés, pantalla. si querés apagar tu cámara, profe, entonces así se visualiza toda la pantalla. Bueno. Un poquito. Ahí ya está, profe. Puedes proyectar. Ahí. Sí. Bueno, iniciamos entonces el curso taller. Justamente preparé el taller para que puedan participar también eh, todos, ¿verdad? Me gustaría que puedan opinar, hacer preguntas para que puedan aprovechar. Bueno, estos son los temas a desarrollar. ¿Qué es evaluar? O sea, vamos a tocar el concepto de evaluación, cómo evaluar, eh, qué instrumentos se puede utilizar para física, qué procedimientos. Después vamos a ver los conceptos básicos de competencias, capacidades y vamos a detenernos un poquitito más la parte de elaboración de indicadores. Y después para analizar la relación entre procedimientos, instrumentos, con las capacidades y también con los indicadores. Bien, para empezar me gustaría analizar este caso con ustedes y de repente si pueden habilitar el micrófono para opinar al respecto. Bueno, es un caso, dice, identifica el actuar del docente, ya sea en forma positivo o negativo. Luego emite tu parecer. El profesor Julio aplica la evaluación de proceso en su clase de física, el segundo curso. En ese marco, por cada clase les asigna 2 puntos a los estudiantes por completar el cuaderno. Los que no han copiado y resuelto los ejercicios pierden esos puntos. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con la evaluación que realiza el docente? Explica tu postura al respecto. Me gustaría escucharle a 2 compañeros
que dice si está bien o no y de repente qué les falta. Buenas tardes, compañeros, profesores. A mi Buenas tardes. parecer está mal, porque para cada clase ya tiene sus propios indicadores, ¿verdad? Y entonces a cada indicador también ya tiene su puntaje. Y volver a asignarle al alumno por haber copiado, pues ya creo que está fuera de lugar, ¿verdad? A mi parecer. Muy bien. ¿Y otro Buenas compañero o compañera quiere participar? Buenas Sí. tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, compañeros. La evaluación es un proceso. Entonces yo Sí. no puedo dar porque el alumno copió o realizó los ejercicios, darle puntos. Y es un proceso. Y además que en cada clase tenemos nuestros indicadores y se respeta eso. Gracias. Excelente. Asimismo, esta práctica es de repente común en nuestro colegio. De repente los alumnos están acostumbrados a que se les asigne un texto por completar el cuaderno. Pero así como dijeron las compañeras, si no tenemos indicadores, no podemos asignar puntos solamente por completar el cuaderno. Entonces podemos decir que actuó mal el profesor Julio. ¿Por qué? Porque no puede asignar por completar el cuaderno. De repente se puede elaborar indicadores que sean institucionales o actitudinales, pero tener en cuenta eso durante el proceso de clase. No por cada clase asignar 2 o 3 puntos por participar o completar el cuaderno. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿en qué momento se realiza la evaluación? Y como docente, ¿para qué utilizamos la evaluación? Me gustaría también escucharles a ustedes en qué momento debemos de realizar la evaluación y para qué aplicamos o realizamos la evaluación también. Permiso, profe. Sí, adelante. Yo quiero responder a esta pregunta. ¿En qué momento se realiza la evaluación? Sí. La evaluación se realiza en todo momento de enseñanza-aprendizaje. Como docente, ¿para qué utilizar la evaluación? Dicen. Sí. Para saber el bienestar del estudiante. Muy bien. Gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, Sí. se realizan las evaluaciones iniciales al empezar el curso, al Muy comenzar bien. una unidad temática o antes de llevar al término el aprendizaje que implica cierto grado de dificultad en la clase. Sí. Y como docente, ¿para qué utiliza la evaluación? Y a través de la evaluación conocemos el proceso de aprendizaje del alumno. Muy bien. Ya. Así como dijo los compañeros, la evaluación se realiza en todo momento, antes, durante y después de desarrollar una clase. Y debemos utilizar la evaluación para mejorar siempre. Y aquí tenemos el concepto de evaluación. La evaluación tiene 4 fases fundamentales. La primera fase consiste en obtener la información. Después, interpretar esa información. ¿Para qué? Para formar un juicio de valor y en base a eso tomar decisiones. Para ello, es importante saber qué y para qué se evalúa.
Otra cosa muy importante es que debemos tener en cuenta que la evaluación no es solamente aplicar una prueba, tomar un examen o de repente evaluar no es sinónimo de calificar nada más, de dar solamente notas, va más allá. Evaluar tampoco es un medio para castigar, porque muchas veces queremos usar la evaluación como un medio para amenazar, de repente para castigar. Si el alumno no participó, no realizó en una tarea, le queremos decir, te voy a quitar puntos, ¿verdad? Vas a perder puntos. Entonces, eso no es evaluación. El propósito de la evaluación debe ser mejorar siempre el aprendizaje, no solo centrarse en medir, debe estar siempre al servicio de la mejora. Ahora, ¿cómo y con qué evaluar? Esto es muy importante tener en cuenta. Se evalúa con procedimientos e instrumentos. ¿Y cuál es la diferencia entre procedimientos e instrumentos? Bueno, el procedimiento hace referencia a la expresión más genérica. Es el método, ¿verdad?, que se utiliza para poder recoger la información. Y el instrumento ya se refiere al recurso específico que se utiliza para poder registrar o recolectar la información. Y aquí podemos observar cuáles son los procedimientos y cuáles son los instrumentos. Como procedimientos tenemos la observación. Y como instrumentos de la observación está el registro de secuencia de aprendizaje, la lista de cotejo y el registro anecdótico. El procedimiento informe tiene 3 instrumentos también: la guía de entrevista, la bitácora, el cuestionario. Y después tenemos las pruebas como procedimientos también. Instrumentos de las pruebas vienen de las pruebas escritas, pruebas orales y las pruebas prácticas. Esto sería entonces la clasificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Más adelante vamos a analizar algunos instrumentos, porque el tiempo no nos va a dar para poder analizar todos estos instrumentos, cómo se utiliza, cómo se aplica. Bien, haciendo un resumen hasta acá, ¿verdad? Podemos decir que la evaluación se realiza para saber el grado de desarrollo de las capacidades. Siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de evaluar, se evalúa las capacidades y a través de eso la adquisición de conocimientos, procedimientos y también las actitudes. ¿Y para qué se evalúa? Justamente, como dije hace rato, para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y aparte de mejorar el aprendizaje de los alumnos, también la evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza. ¿Y cómo podemos evaluar? Utilizando los procedimientos e instrumentos de evaluación. ¿En qué momento? ¿Cuándo se debe evaluar? Como dijeron ya hace rato los compañeros, la evaluación se debe aplicar antes y durante y después de una clase o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, no sé si tienen preguntas de repente o si quieren aportar algo, me avisan ustedes. Bien, entonces vamos a entrar ya a lo que es evaluación por competencia. Escuchamos este término, ¿verdad? La evaluación por competencia. ¿Y qué significa evaluar por competencia? La evaluación por competencia supone diseñar instrumentos para que el alumno pueda demostrar con ejecuciones, ya sea con evidencia, ¿verdad?, la tarea que exige la competencia. Cada disciplina tiene su competencia, entonces en base a eso se desarrollan las capacidades y para saber si el alumno está desarrollando o logrando la capacidad se elaboran los indicadores. Y para poder
verificar los indicadores, entonces se debe diseñar los instrumentos. Y aquí podemos observar que la competencia, como dije hace rato, ahora se evalúa a través de las capacidades. Las capacidades sabemos que están en los programas de estudio. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Elaborar los indicadores. ¿Para qué elaboramos los indicadores? Para poder evaluar las capacidades. Y para saber en qué medida el alumno está alcanzando o logrando las capacidades, entonces se utiliza diferentes procedimientos. El docente es libre de elegir qué procedimiento o qué instrumento puede utilizar en su materia, dependiendo también la característica de su grupo. Algo muy importante que en el momento de utilizar los procedimientos e instrumentos de evaluación se debe elaborar indicadores precisos. ¿Qué significa eso? Que debe tener relación con la capacidad que se pretende evaluar. Y es justamente lo que vamos a estar analizando. Y hablamos de los indicadores. ¿Qué son los indicadores del logro? Tenemos varios conceptos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los indicadores nos sirven como referentes para saber o para poder valorar los aprendizajes y también describe los diversos niveles de logro de las capacidades. Para ello, se deben elaborar en forma clara, precisa y específica los indicadores y sobre todo se debe contextualizar de acuerdo a la capacidad. Y tenemos algunas recomendaciones técnicas para poder elaborar los indicadores. La primera recomendación, y esto es muy importante tener en cuenta al momento de elaborar los indicadores, es que debe estar relacionado directamente con la capacidad. ¿Qué significa eso? Que el indicador debe ser válido, es decir, debe evidenciar lo que implica la capacidad. Muchas veces elaboramos indicadores, pero de repente no tiene relación con la capacidad que se pretende evaluar. Entonces, no es válido, no me va a resultar. Tengo que ver qué es lo que me pide la capacidad y de acuerdo a eso voy elaborando mis indicadores. La segunda recomendación se refiere que debe evaluar o referirse solamente a un aprendizaje específico que revele la capacidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces elaboramos indicadores que es muy abarcativo. En este caso tenemos como ejemplo, explica el concepto de energía cinética y energía potencial. ¿Cuál es el error acá? A ver, ¿quién me puede decir? Profe, ahí ya tenés dos conceptos diferentes. O sea Muy que bien. cada indicador es un punto. Energía cinética es uno y energía potencial ya es otro. Excelente, gracias. Entonces, yo debo desglosar otra vez mi indicador. Puedo poner, dijo ya la compañera, cada indicador equivale a un punto. Entonces, acá si yo pongo, explica el concepto de energía cinética y energía potencial, no puedo asignar un punto porque el alumno puede hacer el concepto de energía cinética y no, entonces, ¿cómo voy a puntuar? Lo que debo hacer es, debo desglosar mis indicadores. Explica el concepto de energía cinética, un punto. El otro explica el concepto de energía potencial, un punto. Permiso, profesor. Sí, Una pregunta. Por sí. ejemplo, si se va a evaluar, te digo, establece diferencia entre energía cinética y energía potencial.
Sí, Hay, por ejemplo, ese va dos conceptos otra vez, pero ¿cuántos puntajes se le puede asignar? Porque hay dos conceptos diferentes, pero se pide solamente la sí. diferencia. Hay, por ejemplo, cómo lo que se puede desglosar, se tiene que hacer otro indicador aparte o está correcto entre establecer una diferencia entre el concepto de energía cinética y energía potencial. Excelente Profe, la pregunta, sí. ¿no debería ser conceptualiza energía cinética, Sí, sí, sí. conceptualiza energía potencial? Sí, eso ya depende del docente cómo elaborar sus indicadores. Lo que no se debe hacer es mezclar, ¿sí? Acá hay dos conceptos. Entonces, en un indicador yo no puedo poner estos dos conceptos. Respecto a lo que preguntó la compañera, ahora, si yo pongo acá, establece diferencia o distingue la diferencia entre energía cinética y energía potencial, está bien formulado. ¿Por qué? Porque yo les pido hacer una diferencia. Entonces, el alumno me va a explicar. La energía cinética consiste en tal cosa y la energía cinética en tal cosa. Entonces, mi indicador va a valer un punto. Ok, profe, gracias. ¿Sí? La forma es el verbo que se va a utilizar para poder acompañar el concepto o lo que se pretende evaluar. En este caso, por ejemplo, está mal formulado. ¿Por qué? Porque yo les pido explicar el concepto de energía cinética y al mismo tiempo en el mismo indicador me haga energía potencial. La misma cosa, si yo pongo acá, conceptualiza o define energía cinética y energía potencial, está mal. Ahora si digo, distingue o diferencia energía cinética de energía potencial, está bien. Porque es una actividad, es un reactivo nada más lo que el alumno va a poder hacer. Bueno, la siguiente, Profe, sí, antes de pasar, sí, nosotros, por ejemplo, tenemos que entregar nuestra evaluación 24 horas antes en la parte de evaluación. sí, Por ahí si está mal alguno de los indicadores para volver a cambiar, sí, porque tenemos que documentarnos hoy en muchos problemas. sí, y Una justamente cosa, esto, por una ejemplo, cosa hacemos mal y viene todo encima de nosotros los sí, padres. así mismo, por eso es muy importante tener en cuenta, perdón, estas recomendaciones para poder hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué pasa si yo como docente eh, elaboro así mis indicadores y después viene, o sea, el alumno me hizo solamente un concepto, yo le puse mal, el indicador no logrado. Me vienen ya el papá o la mamá con un abogado, que hoy en día suelen hacer, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poder explicarle al papá o a la mamá, ¿verdad? Que el alumno perdió un punto porque no hizo tal cosa. Entonces es muy importante tener en cuenta o analizar bien eh, qué es lo que yo voy a poder, qué es lo que voy a evaluar, mirar bien mis indicadores, si está bien elaborado para poder presentar a los alumnos. Es cierto, si tenemos evaluador o evaluadora en nuestro colegio es fácil. ¿Por qué? Porque nos va a corregir, ¿verdad? Pero no todas las instituciones tienen evaluador o evaluadora. Profesor, nosotros que somos de números, ahí va el problema. Sí, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, resuelve situaciones problemáticas y el problema tiene varios pasos. Y sí. ahí muchas veces solemos tener dificultades. Y vamos a llegar a ese punto, profe. Tengo un ejemplo justamente de resolución de problemas. Vamos a analizar qué instrumento es más conveniente usar en ese caso. Bueno, continuamos entonces. La tercera recomendación es enunciarse siempre en forma afirmativa. Pues lo que se espera es que el estudiante ahora logre el aprendizaje.
no se puede elaborar así los indicadores, sabemos ahora, en forma negativa. No identifica las características del vector de campo eléctrico, por ejemplo. Está mal. Si yo elaboro así mis indicadores, obviamente están mal. Bueno, esto, por ejemplo, es una forma sencilla de elaborar los indicadores. Entonces, al momento de elaborar estos indicadores, ¿verdad? Yo debo tener en cuenta dos elementos básicos. ¿Cuáles son? Acción más contenido. Entonces, mi indicador debe tener acción y contenido. ¿Acción a qué se refiere? La acción viene a ser el verbo. Esto también es muy importante tener en cuenta que el verbo debe ser, o sea, se recomienda hacer en tercera persona en singular. Más todavía si estamos trabajando en tercer ciclo y nivel medio. De repente los de primer ciclo, segundo ciclo pueden hacer en primera persona. Pero si yo docente voy a evaluar, entonces no puedo poner mi verbo en primera persona. Entonces, la acción alude a la capacidad específica. En este caso, el verbo puede ser infiere, discrimina, organiza. Siempre debe responder a la pregunta ¿qué debe hacer el estudiante? Es el primer elemento. El otro elemento viene a ser el contenido. Aparte del verbo, yo tengo que agregarle contenido a mi indicador. Y responde a la pregunta, ¿qué es lo que el alumno debe hacer? En este caso, si yo le pongo infiere, ¿qué es lo que infiere el alumno? ¿O qué es lo que discrimina? Acá podemos observar en el ejemplo. Acción, verbo, viene a ser identifica. Y mi contenido viene a ser lo que le acompaña a mi verbo. Identifica las características del vector campo eléctrico. ¿Se entiende? En este caso, tengo bien formulado mi indicador. Mi indicador, ¿por qué? Porque tiene el verbo, está en tercera persona singular, y después le acompaña el contenido que yo voy a evaluar. Si yo elaboro o utilizo un verbo acá, identificar las características del vector del campo eléctrico, ¿les parece que está bien elaborado? No. ¿Por qué? Porque si pongo acá identificar, entonces se convierte ya en una actividad. ¿Sí? No sé si me explico, si me entienden o si tienen preguntas de repente. Está muy claro, profe. Para Muy mí, bien. no sé, para los compañeros, está muy claro, profe. Perfecto. Continuamos entonces. Profe, una Sí, pregunta. Profe, ¿y si sí. decís identificar las características, ahí sí ya cuenta como indicador o no? No, si yo pongo identificar, se convierte en reactivo. Reactivo viene a ser las Ah, actividades. ya. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta tercera persona en singular. Identificar las características, entonces es una actividad. Si pongo acá, explicar las características, entonces se convierte en actividad. Si pongo explica, viene a ser un verbo que puedo utilizar como indicador. Ah, ya, ok. Muy bien. En algunos casos, aparte de la acción y contenido, es necesario agregar condición. Y la condición responde a la pregunta ¿cómo lo debe hacer? En este caso tenemos el ejemplo. Explica la segunda ley de Newton a través de ejemplo. Entonces, ¿dónde está mi acción o mi verbo? Explica. El contenido se refiere a esto que está marcado aquí.
Si yo pongo explica la segunda ley, está bien. Pero en este caso le condiciono cómo debe explicar a través de ejemplos. También la condición puede variar, no solamente al final. Acá vamos a ver en el ejemplo 1. Vamos a observar cuál es la diferencia. Extrae los datos e incógnita en cada situación problemática. Y el ejemplo 2 dice, extrae correctamente los datos e incógnita en cada situación problemática. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden notar acá? Permiso, profe. Yo, por Sí. ejemplo, siempre uso el segundo ejemplo. Sí. Te comento así brevemente. Tuve una experiencia Sí. en el año 2017 con un abogado que me dijo que yo siempre usaba como el ejemplo 1, Sí. extrae los datos e incógnita. Y justamente tenía un alumno de tercer curso que se había aplazado y en el colegio donde estaba se aplazó el nene y no podía participar de la fiesta de colación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Tuve que hacerle pasar, entre comillas, por el hecho de que mi indicador, según el abogado, no estaba bien aclarado, Claro. porque decía extrae los datos, pero no decía Sí. que extraiga bien o mal, sino extrae, me Sí. dijo el abogado. Y ahí fue que actuó una evaluadora, que es la coordinadora del colegio donde yo estaba, y me dijo, nunca más pongas extrae los datos, sino pone extrae correctamente para que tu indicador sea validado, me había dicho ella eso, ¿verdad? Entonces yo siempre coloco al menos como el ejemplo 2, donde dice extrae, No, pero no. correctamente, no solo extraer, sino extraer correctamente, ¿verdad? No sé si es que Sí. ellos tenían la razón, pero sí Sí, te sí. comento que a mí me pasó eso, justamente con este ejemplo que diste, así exactamente es. No sé si es que tenían la razón, como te digo, pero desde esa vez siempre ya utilizo la palabra correctamente en cada uno de mis indicadores. Sí, justamente porque acá la diferencia hace correctamente. Si yo pongo como extrae los datos e incógnita en cada situación problemática, el alumno me puede poner cualquier dato incógnita. Yo debo de darle puntos. ¿Por qué? Porque no, claro, no le puse acá la condición, ¿sí? En cambio, si pongo acá, técnicamente este indicador está mal planteado. Si le pongo, extrae correctamente los datos e incógnita en cada situación problemática, hace diferencia. ¿Por qué? Porque les pido acá correctamente. Entonces, mi acción verbo viene a ser de extraer. El contenido viene a ser datos e incógnita en cada situación problemática. Y la condición viene a ser correctamente. La misma cosa, resuelve situaciones problemáticas. Si yo no le pongo, por ejemplo, resuelve correctamente, está mal planteado mi indicador. Así como comentó la compañera, entonces si viene una persona a reclamarme, yo sí le tengo que dar punto. ¿Por qué? Porque yo elaboré mal mi indicador. Muy bien, se entiende esta parte. En algunos casos, los indicadores entonces requiere otro elemento que viene a ser la condición. Bien. Permiso, una pregunta. Sí. Pero ahí ya no son dos cosas, por ejemplo, no debería decir extrae correctamente y el segundo punto identifica la incógnita. Bueno, si voy a poner identifica la incógnita también, entonces debo utilizar este término. Porque si le pongo identifica la incógnita, entonces cualquier cosa el alumno me puede poner y yo le tengo que dar el punto. Se puede desglosar otra vez estos indicadores. Si datos es aparte, incógnita es aparte, entonces ya depende del docente, desglosar otra vez. Siempre debo utilizar esto, más si es resolución de ejercicio.
Permiso, profe, otra vez. Yo Sí, creo, no sé, yo considero que el extrae correctamente los datos de incógnita se puede colocar en uno solo, por el hecho de que sí, extraer la incógnita sería volver a darle un punto más. Y no sé sí, si sería correcto dentro de una resolución de un problema, ¿verdad? Sino más bien ya ese punto sería ya al hallar el valor esperado o algo por el estilo, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero Por eso, yo sí, creo que podría quedarse, no sé, desde mi punto de vista nada más, ¿verdad? Podría quedarse en un único ejemplo. O sí, sea, sí. perdón, en una única frase. Un indicador nada más. Sí, Ujú. está bien. Profe, yo quiero Sí, comentarle un caso de el año pasado de una alumna del 9º grado. sí, Y justamente ahí está el problema, ¿verdad? Cuando redactamos y no ponemos los datos precisos que tiene que hacer el alumno, ellos no van a ganar. Yo sí, me recuerdo, ella no pasó el examen, me pidieron otra vez tomarle, devolví a tomar, porque ella quería irse a un colegio técnico agropecuario, sí, no pasó otra vez, entonces ya se solicitó, otras personas vinieron ya de la supervisión, todo en la hora del examen, y sí. mi compañera evaluadora me dijo, esto vamos a cambiar, y ahí es lo que yo te pregunto, profe, ¿cuántos puntos por cada? Estamos hablando de una ecuación, y la ecuación es larga, por ejemplo, ecuación cuadrática, y ahí es larga, y eso también se tiene que ver y colocar bien, porque si no, todito juega en nuestra contra, profe. Sí, y depende de tus indicadores, profe. Si vos agregaste 4 indicadores respecto al ejercicio, entonces equivale a 4 puntos. Vos podés plantear 4 ejercicios en el proceso de clase, pero en un examen no. En un examen, por ejemplo, un ejercicio puede tener 3 puntos, puede valer 3 puntos. Depende de tus indicadores. ¿Cuántos indicadores vas a evaluar? Sí, sí, Profe, así. quiero ¿Sí? hacerte una pregunta en relación a justamente al examen, ¿verdad? De repente Sí, un ejercicio puede valer 3 puntos, ¿verdad? Yo tengo que desglosar los indicadores ahí tengo que establecer en mi examen en la parte de actividad de los indicadores o solamente le doy los ejercicios, pues mayormente los exámenes se dan las actividades, nada más, no hay un indicador ahí. Solo el sí. docente conoce, no hay un indicador para el estudiante. En este caso yo debo colocar los indicadores, porque una evaluadora una vez me dijo para colocar los indicadores en mi actividad de evaluación, ¿verdad? Ya. No, no se recomienda colocar en el examen. Se puede anexar al examen una hoja, pero esa hoja de indicadores es solamente para la parte administrativa, no para el estudiante. El estudiante debe tener solamente las actividades. Si en una actividad quieres evaluar 3 indicadores, entonces tienes que especificar en esa hoja eh, cuáles son esos indicadores y a qué actividad refiere. Gracias, profe. Gracias por la Vale, aclaración. bueno, Permiso, profesor. sí, adelante. Y solo hasta 3 puntos se le puede asignar a una actividad, por ejemplo, hablando del examen. Em, Tengo 3 incógnitas que sería de 3 puntos y más extracción de datos. Ese sería otro punto de un ejercicio. Ese estaría correcto asignarles 4 puntos. Si tienes 4 indicadores, entonces 4 puntos. En un solo, En un en solo un plan, ejercicio. sí, En en un un solo ejercicio. ejercicio para un examen. Para un examen. Sí, Ahora, si exactamente. vas a evaluar dentro de tu proceso de desarrollo de clase, le puedes dar 3 ejercicios. Y puedes Ujú, evaluar entiendo. eso, por ejemplo, 4 indicadores tenés, pero necesitas reforzar los ejercicios. Le das ejercicio 1, 2, 3, algo similar. Entonces, no es que por cada ejercicio vas a evaluar 4 puntos. No, 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 no.
Solamente en un planteamiento de ejercicio yo voy a evaluar 3 incógnitas y un punto más que sería de los datos. Sí, entonces 4 puntos. Pero esos Perfecto. indicadores tenés que especificar bien Ujú. qué es lo Sí, que debe, qué es lo que vas a evaluar. Entonces puedes poner en perfecto. una hoja para poder anexar al examen. Entonces Ok, tu evaluador, al director o la parte administrativa se va a encargar, por ahí si hay problemas, ¿verdad? De revisar si este examen tenía los indicadores. Estos son los indicadores que la profesora evaluó en este ejercicio. perfecto. Gracias, profe. Muy bien. Y entonces pasamos a lo que son procedimientos e instrumentos de evaluación. Profe, Procedimientos, sí, profe, te puedo hacer así un comentario, ¿verdad? A mí me encanta cómo estás explicando, por eso nada más me gustaría hacerte sí, comentario. Yo trabajo, o sea, yo estuve ya en 4 colegios grandes de Asunción, ahora estoy en 2 en los cuales siempre las evaluadoras me decían, tenés que colocar los indicadores en tu examen. ujú, Siempre. Ahora, por sí, ejemplo, yo terminé de tomar los exámenes finales en un X colegio y me dice la evaluadora, tenés que colocar y me hace poner ella, por ejemplo, indicadores del tema 1 y abajo el tema 1. Luego, indicadores del tema 2 y abajo el tema 2. sí. Hay Entonces está mal muchas, de esa manera. está mal. Pasa que hay muchos evaluadores que solicitan así, pero ¿cuál es el inconveniente? Que muchas veces los indicadores le dan pista a los alumnos para poder responder un examen. A lo mejor en la solución de ejercicio no va a tener inconveniente, ¿verdad? Pero no se recomienda poner en la misma hoja de las actividades los indicadores. Se puede utilizar otra hoja donde se especifica cuál es la capacidad que se va a evaluar y los indicadores. Y ahí se puede especificar, porque eso es solamente para la parte técnica, ¿sí? El alumno, al alumno lo que le interesa es la actividad, el reactivo. Ajá, ya. Profe, Entonces, no se debe poner en el examen los indicadores, Ok. porque muchas veces, como dije, le da pista para poder responder bien las preguntas. Eh, a mí, yo por ejemplo coloco, aplica correctamente tal ecuación, ¿verdad? Sí, Aplica correctamente, luego haya el resultado correcto en el SI, por ejemplo, en el Sistema Internacional. De esa manera le suelo colocar los indicadores, ¿verdad? Y, sí, como te digo, la evaluadora siempre me dice, por ejemplo, ellos me hacen poner inicialmente, y ya coincidí eso en 3 lugares diferentes con 3 personas diferentes. El primero, plantea correctamente el ejercicio, primer punto. Aplica correctamente la ecuación tal. Otro punto, halla correctamente el resultado esperado en el SI, qué sé yo, algo así. Pero sí, sí o sí me hacen poner antes del problema en el examen. Por eso nada más así te pregunto, porque me llama la atención que dijiste que no se debe colocar y a mí me ujú, obligan así en pocas palabras a colocar, porque sí tengo compañeros que siempre decían, no pongan en el examen, no hace falta, pero en cambio la evaluadora le hacía poner sí o sí, ¿verdad? O sea, yo sí, aprendí así, sí. Es a un ir haciendo problema todos que mis tenemos exámenes ahí en así. la parte, sí, en la parte de evaluación, que hay muchas compañeras evaluadoras que sí, conozco casos también en los que solicitan a los docentes colocar en el examen los indicadores, Ya, pero están mal. Sí, ok, gracias, profe, gracias. bueno. ¿Alguien Profe, más? Sí, pero eso nos habla en el momento del problema, porque hoy día hay muchos problemas, profe. sí, Los padres que quieren 5, que se planean por sus 5 y sí, no alcanzó, te manda sí, otra vez a revisar todo el proceso. Es un sí, problema total. Ese es dificilísimo. Por eso sí, te digo, yo por ejemplo, mi compañera evaluadora siempre me dice, vamos a ver, vamos a elaborar bien sí, y que esté ahí, que se sí. plasme, ¿verdad? O sea que como dice la profe Ramona, eh, ya te está induciendo a que sí tiene que estar para Sí, es evitar problemas. importante documentarnos, tener los indicadores de evaluación, tener bien documentados, entonces por cualquier eventualidad, entonces acá tengo mis indicadores.
Entonces, es importante tener eso y consultar de repente a un compañero o trabajar de a dos, porque yo sé que no es fácil elaborar los indicadores. Cuesta de repente. Entonces, es importante consultar, preguntar si te parece que estos indicadores se van con la capacidad que yo pretendo evaluar. Es importante tener en cuenta eso. Y sobre todo, al momento de elaborar los indicadores, mirar el manual de evaluación. En el manual de evaluación explica perfectamente cómo se debe elaborar cada instrumento. ¿Sí, profe? Profe, aclarando un poco esa parte, ¿verdad? Entonces, sería colocar indicadores en tu examen, puede neutralizar la creatividad del educando, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Lo recomendable es hacer en otra hoja y anexar. Anexar al instrumento, o sea, a la prueba escrita, y eso entregar en la dirección. Entonces, al alumno lo que le interesa es solamente las actividades. Y explicar, bueno, con las orientaciones, ¿verdad? Se le explica qué es lo que se va a evaluar en cada planteamiento. Perfecto, gracias. Bueno. Tenemos tres tipos de instrumentos. Vamos a analizar en qué caso se puede utilizar cada instrumento. La lista de cotejo es un instrumento que se utiliza, ¿verdad?, para poder registrar aprendizaje con respecto a actitudes, habilidades y destreza. Contiene un listado de indicadores. Esos indicadores se constatan en un solo momento nada más, la presencia o ausencia de estos indicadores. Y aquí tenemos un ejemplo de lista de cotejo. Debo poner mi capacidad en mi instrumento, debo especificar la capacidad. En este caso dice, aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Y especifico mi tema. Y estos son los indicadores que yo voy a utilizar. Entonces, al momento de elegir qué instrumento voy a utilizar, debo mirar la capacidad que yo voy a evaluar. En este caso, aplica se da para utilizar lista de cotejo. ¿Por qué? Porque aplica es de hacer y yo puedo observar. Entonces, en este cuadro coloco la lista de mis alumnos y tengo acá mis indicadores. Entonces, en el desarrollo del proceso de clase ya puedo evaluar esto. Puedo poner acá, ¿logrado este indicador o no logrado? Puedo poner acá, sí, no, más, el signo menos, o de repente también puedo poner L o NL. En la lista de cotejo se utiliza no logrado, no se puede utilizar aún no logrado. ¿Por qué? Porque se evalúa en un solo momento nada más. Esa es la diferencia con el RSA. Entonces, estos indicadores interpreta, explica, interpreta, aplica. Tiene relación, o sea, yo puedo observar estas conductas. Entonces, se presta para poder utilizar una lista de cotejo. En este caso tengo 4 indicadores, lo que equivale a 4 puntos. Y después tenemos el registro de secuencia de aprendizaje, el RSA. Como dije, la diferencia entre RSA y lista de cotejo es que este instrumento se utiliza en diferentes momentos, la presencia o ausencia de los indicadores. La lista de cotejo en un solo momento, o es sí o es no. En este caso, el registro de secuencia de aprendizaje se hace 3 observaciones y después se saca el resultado. Y tenemos el ejemplo de RSA. Tenemos la capacidad. También es importante tener en cuenta qué capacidad se va a poder, se va a evaluar. Entonces, si dice acá, resuelve situaciones problemáticas, entonces se presta para lista de cotejo, se presta para poder utilizar el instrumento RSA. Entonces, esto es un ejemplo de que esta capacidad yo voy a poder desarrollar en 3 clases. Entonces, elaboro mis indicadores. Entonces, no quiero elaborar
por cada clase 4 indicadores. Entonces voy a recurrir a mi RSA. Entonces yo voy a tener 4 puntos nada más por 3 clases. En cambio, si voy a utilizar una lista de cotejo, perdón, significa que en tema 1 voy a evaluar 4 indicadores. En tema 2, 4 indicadores. En tema 3, 4 indicadores. Al final de desarrollar esta capacidad voy a tener 12 indicadores. En este caso, yo puedo optar por RSA. En la primera clase, entonces, verifico acá si logró o no. Este indicador, primera revisión. Este indicador, la primera revisión. Y así sucesivamente. En la siguiente clase puedo utilizar los mismos indicadores para otro tema. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Indicadores, no los ejercicios en sí. Este es el mismo ejemplo de cómo se completa el registro de secuencia de aprendizaje. Por ejemplo, el alumno Juan, en la primera observación logró este indicador. En la segunda observación logró, en la tercera logró. El resultado entonces es logrado. ¿Cuántos puntos equivale este logrado? 1 punto. En este caso logró también los 3 indicadores, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos le asigno entonces al terminar de desarrollar esta clase. Después tenemos el otro caso de Pablo, por ejemplo. En la primera observación no pudo identificar los datos incógnitas del problema planteado, entonces ANL. ¿Por qué utilizo acá ANL? Y no directamente no logrado, porque tiene la posibilidad de poder lograr en la segunda o tercera observación. ¿Me explico? En lista de cotejo se utiliza no logrado o no logrado. En registro de secuencia de aprendizaje se utiliza aún no logrado. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de poder lograr en la siguiente observación. Y también tenemos algunas recomendaciones respecto a este instrumento. Si en la primera observación aún no logró, en la segunda aún no logró, en la tercera logró, entonces significa que sí o sí debo recurrir a una cuarta observación. Y para eso voy a colocar acá mi barra y acá me indica que en la cuarta observación logró. ¿Cuál va a ser entonces el resultado? Logrado. Acá tenemos el mismo ejemplo. Aún no logrado, pero en la tercera observación logró, entonces me obliga a mí a recurrir en una cuarta observación para poder determinar si logró o no logró este indicador. Después tenemos otro caso. María. En la primera observación aún no logró. En la segunda observación aún no logró. En la tercera observación logró. Esto que me indica que tengo que recurrir a una cuarta observación. No le puedo poner acá directamente aún no logró. ¿Por qué? Porque en la última sí logró. Entonces recurro a otra observación y en esta observación no logró otra vez. Entonces ya tengo como resultado final no logrado este indicador. El otro caso de Juan. En la primera observación aún no logró. En la en la segunda observación de este indicador logró. Pero en la tercera clase no pudo lograr otra vez, entonces ya queda a criterio del docente recurrir a una cuarta observación o directamente poner no logrado. ¿Por qué ya puedo poner no logrado? Porque tiene, en el segundo nada más logró. Tiene 2 aún no logrados. Y el resultado final entonces ya es acá no logrado.
ya, como dije, ya queda a criterio del docente recurrir a una cuarta observación. Si en la cuarta observación aparece acá logrado, entonces el resultado va a ser logrado. El otro caso sucede también. En la primera logró. En la segunda observación no logró. En la tercera logró. Entonces yo debo recurrir a otra observación, a una cuarta revisión para saber si el alumno logró o no. En este caso logró y el resultado va a ser logrado. No sé si tienen algunas consultas respecto a esta parte. Profe, excelente. Solamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el indicador es acción más contenido más condición. Así mismo, ¿Sí? profe. Y después queda ya a criterio del docente utilizar mismos indicadores para 3 clases, 4 clases. De repente las capacidades se pueden desarrollar en 3 clases. Otras capacidades se permite desarrollar en una clase, en 2 clases. Entonces, esos indicadores ya depende de cada docente. Y el instrumento a utilizar, yo puse esto como ejemplo porque se presta, porque dice acá, mi capacidad resolver, o sea, resuelve situaciones problemáticas. Y para eso yo tengo que desarrollar 3 clases. Y en 3 clases, si no quiero poner en cada clase 4 puntos, 4 puntos, porque al final mi escala va a llegar a, no sé, a 100 por ahí, entonces puedo recurrir a mi RSA. Bien. Y otro de los instrumentos de evaluación que corresponde al procedimiento de observación viene a ser el registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describe comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. Este instrumento se puede utilizar como un instrumento complementario a las otras. Es decir, si yo utilizo mi lista de cotejo, puedo complementar con mi registro anecdótico, ¿sí? No puedo utilizar solamente para poder evaluar una capacidad solamente el registro anecdótico. ¿Por qué? Porque esto más bien se refiere a la parte actitudinal. Entonces, esto es un ejemplo de registro anecdótico. Cada docente puede adecuar, modificar. Yo después me voy a pasar al profesor Simón estos instrumentos en formato PDF para que pueda facilitar. Entonces, yo debo tener en mi registro anecdótico estos datos, ¿sí? De repente, en la institución tenemos el famoso cuaderno, ¿verdad? Que ahí está el nombre del alumno y directamente se describe el alumno no entregó su tarea. Eso, por ejemplo, no es un registro anecdótico. ¿Por qué? Porque para hacer un registro, para que tenga validez, el registro anecdótico debe tener el área, por ejemplo, de ciencias básicas, ciencias sociales, la fecha de observación, el curso, el lugar donde se realizó la observación, en una sala de clase, en un laboratorio, en una cancha, en el patio, entonces especificar el lugar. Y después se hace la descripción de la situación. Aparte de hacer esta descripción, se debe realizar una interpretación breve o un comentario breve de lo que se observó. Y por último, firmar y aclarar. Entonces, si yo tengo todos estos datos, entonces mi registro anecdótico quiere decir que está bien elaborado. Antes de pasar al otro instrumento, de repente si quieren preguntar algo, compartir. Bien, entonces pasamos al siguiente procedimiento que viene a ser el informe con su instrumento, que viene a ser la bitácora, el cuestionario y la guía de entrevista. En este caso vamos a ver la bitácora porque la bitácora se presta también para utilizar en física. También el cuestionario y la guía de entrevista de repente es lo que menos se utiliza. Haciendo una comparación con los otros instrumentos,
la bitácora, por ejemplo, es más bien o tiene un carácter más bien formativo. Se utiliza para una evaluación formativa. De repente no me va a servir tanto para hacer una evaluación sumativa. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Y cómo se hace la bitácora? ¿Cómo se formula? Entonces, debe tener estos elementos, por decir así. El área también, el tema que se va a desarrollar, el curso, y después ya se puede poner estos ítems y el alumno va completando. Es como un diario de clase. Después de desarrollar una clase, de explicar un ejercicio, entonces yo puedo preparar o presentar para facilitarle a los alumnos este instrumento. Entonces el alumno ahí va describiendo qué es lo que aprendió en la clase, qué consideró más importante, qué dificultad tuvo al momento de desarrollar la clase y explicar el motivo y también a qué se compromete para la siguiente clase. Entonces, eso ayuda bastante para poder realizar una evaluación formativa. Esto también los alumnos pueden guardar en tu carpeta de evidencia o en tu portafolio de evidencia. Pero siempre debe tener también el comentario del docente. Profe, Y después, sí, una pregunta. sí, Con respecto al punto anterior, es mi pregunta, un compañero estaba consultando y no funciona su micrófono, entonces voy a pasarte la pregunta. sí. Consultó el tiempo que debe durar las observaciones, profe. El tiempo, no hay tiempo definido. Por ejemplo, en una clase yo puedo observar durante el proceso. Si tengo 2 horas de clase, entonces desarrollo mi clase, les presento la actividad y empiezo ya a realizar mi observación. Si tengo 4 horas, mejor va a ser para mí como docente. ¿Por qué? Porque voy a observar más cosas. Ya, ok, gracias. Bueno, Profe, ahí sí, mismo, antes de continuar. sí, Yo, por ejemplo, con el octavo tenía los lunes 4 horas. sí, 2 horas, 3 horas y después el receso y luego continuaba. sí, Después me llamaron la atención porque es antipedagógico tener matemática 4 horas de seguido. sí, sí. Y cortaron 2 y 2, ¿verdad? Con el tercero sí tengo 3 horas de seguido. Pero fíjate, profe, cuando se corta también. Da Sí, gusto corta, trabajar, sí, da gusto trabajar. Cuando yo tenía las 4 horas de seguido, vos sabes que súper bien se trabajaba porque sí, explico, sí, realizamos la actividad de la pizarra, vuelvo a explicar, y cuando más o menos ya estamos, nosotros solemos elaborar nuestra guía la guía de trabajo, nuestra sí, limpieza de matemáticas. sí, Entonces ellos salen en el patio a trabajar ya los ejercicios y yo les voy acompañando. sí, Pero al cortar, el alumno que más o menos nomás luego está fijando, viene otra vez nulo. sí. Eso es mi acotación. Yo no sé, ¿verdad? Si está bien o está mal, pero a mí me dijeron que no se podía. Y Es se cortó la todo un tema, comunicación, ¿verdad? sí, todo un tema el horario, ¿verdad? Porque no hay un documento donde especifica, ¿verdad? Que tener 4 horas de seguido es antipedagógico. De repente la gente, los supervisores son los que dicen eso, ¿verdad? Que, no, que es antipedagógico tener 4 horas o de repente 5 horas de seguido, pero al docente le facilita muchísimo tener esas 4 horas. ¿Por qué? Porque ahí puede realizar, puede aplicar bien su instrumento de evaluación. Es por eso que muchas veces no se utiliza tanto la observación en el nivel medio o en el tercer ciclo. ¿Por qué? Porque son horas cátedra. Y en 2 horas nos da el tiempo para desarrollar una clase y poder observar otra vez a cada estudiante. De repente va a ser fácil si tengo 10 o 12 alumnos en una sala, ¿verdad? En el primer año, en el segundo año. Pero si tengo 40 alumnos, me va a ser imposible poder utilizar
registro aniótico, aniótico RSA para 40 alumnos en 2 horas. Pero no hay un documento donde especifica, ¿verdad?, que es antipedagógico. Solamente la gente de supervisión maneja esas cosas. Bien, pasamos al otro procedimiento que viene a ser las pruebas. En este caso tenemos las pruebas y pruebas vamos a ver pruebas y pruebas orales. Para poder optar por una prueba escrita, debo tener en cuenta también qué capacidad yo pretendo evaluar. En este caso, te puse como ejemplo la capacidad analiza las características de la luz. Entonces, se presta para una prueba escrita. Entonces, mi tema es sobre principio de óptica geométrica. Y tengo mis indicadores. Entonces, de acuerdo a este indicador, elaboro mi reactivo. Si dice acá, conceptualiza óptica geométrica, entonces mi reactivo dice, escribe el concepto de óptica geométrica, o le puedo poner directamente conceptualiza. O puedo plantear como preguntas. ¿A qué se refiere óptica geométrica o qué es la óptica geométrica? Ahora, si dice mi indicador conceptualiza óptica geométrica y planteo acá falso verdadero, está mal. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre mi reactivo y mi indicador. El otro indicador dice, reconoce los tipos de cuerpos iluminados. Y debo atender, reconoce. Entonces, en mi reactivo yo tengo que plantear una situación para que el alumno pueda reconocer a qué tipo de cuerpos iluminados corresponde. Entonces, le puedo plantear, le puedo poner imágenes para que pueda completar ahí los alumnos. De repente, si yo le pido acá, reconoce, y le pongo acá en cuadro, definir cada uno de los tipos de cuerpos iluminados, va a estar mal. ¿Por qué? Porque mi indicador me pide acá, o sea, me dice, reconoce, el alumno tiene que ser capaz de reconocer los tipos de cuerpos iluminados. Entonces, es muy importante tener en cuenta el reactivo que tenga relación con el indicador. Después tengo el otro indicador donde dice, distingue los tipos de fuentes de luz. Entonces, si pongo acá, distingue, y le pongo, explica cada uno de los tipos de fuente de luz, va a estar bien. Pero si pongo concept para que pueda conceptualizar, entonces mi reactivo va a estar mal planteado. En este caso, este indicador puedo presentar así como reactivo. Entonces el alumno, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a analizar y va a identificar cuál pertenece a natural, artificial, luminiscente, incandescente, y va a ir marcando. Entonces, tiene relación mi reactivo con mi indicador. ¿Por qué? Porque acá dice distingue. Le planteo varias opciones y el alumno debe ser capaz de distinguir. Y el otro, donde dice menciona los tipos de óptica geométrica, le puedo poner, por ejemplo, cita. Y esta parte también es muy importante tener en cuenta que si pongo cita, le debo especificar A, B, C, y si hay más, D. Si yo pongo cita, si el alumno me hace solamente 2, entonces le tengo que considerar. ¿Por qué? Porque no especifique ahí cuántas citas debe hacer. Entonces, si yo voy a utilizar cita, debo poner 1, 2 o 3, y no es un punto por cada cita. Si yo pongo acá, cita los principios de la
óptica geométrica y pongo A, B, C, el alumno tiene que completar los 3 para que pueda valer este un punto. No se puntúa por cada cifra. ¿Me explico? Sí, profe, súper bien, se entiende. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejemplo. También esta capacidad se presta para una prueba oral también, pero eso ya queda a cargo del docente, a criterio del docente y también de acuerdo a la característica del grupo de alumnos que tiene RUCAL. En este caso, analiza las características del alumno, el mismo tema. Entonces, yo no quiero aplicar una prueba escrita, entonces prefiero hacer una prueba oral. Entonces debo elaborar los reactivos y los indicadores también para poder puntuar. Entonces, si pongo como indicador conceptualiza óptica geométrica y mi reactivo o la actividad, entonces le voy a pedir al alumno que pueda expresar oralmente el concepto de óptica geométrica. Y entonces equivale a este indicador un punto. Después dice, mi indicador diferencia los tipos de cuerpos iluminados y le planteo como reactivo, describe oralmente la diferencia de los tipos de cuerpos iluminados. Y ahí el alumno me va a ir explicando, describiendo la diferencia entre los tipos de cuerpos iluminados. Entonces es un punto también. Después, diferencia los tipos de fuente de luz según su origen y la misma cosa. Describe oralmente la diferencia de los tipos de fuente de luz según su origen. Entonces, cada indicador tiene su reactivo. Y por último, menciona los principios de la óptica geométrica. Y le pido al alumno para que pueda citar los principios de la óptica geométrica. Acá faltaría agregar, citar 2 principios o 3 principios. Tengo que especificar cuánto debe citar el alumno para poder asignarle el punto. Entonces así se realiza una prueba oral. Aquí vemos entonces una capacidad que se presta para una prueba oral y también para una prueba escrita. También se puede utilizar la lista de cotejo como instrumento de evaluación para esta capacidad. Ya depende del docente. Lo que se recomienda es utilizar o variar los instrumentos de evaluación. Desde que muchas veces los directores o algunos evaluadores nos dicen, ¿verdad?, que la prueba escrita ya no se usa más. No, la prueba escrita es un instrumento más de evaluación. Lo que está mal es utilizar solamente la prueba escrita para poder evaluar. Se recomienda variar, usar prueba escrita, también usar la prueba oral y otros tipos de instrumentos como el RSA y la lista de cotejo. Y esto es lo que decía hace rato al comienzo sobre la relación entre indicadores con la capacidad. Acá podemos observar que esta capacidad, primero yo debo analizar qué implica esta capacidad. ¿Qué me pide esta capacidad? Aplica el equilibrio de fuerza en la resolución de problemas. Entonces yo debo elaborar indicadores, pero que tengan relación con mi capacidad de aplicar. Y acá tenemos los indicadores. Puedo comenzar con conceptualiza momento de una fuerza respecto a un punto dado. Después reconoce las fuerzas que intervienen en un problema sobre momento de una fuerza. Reconoce situaciones en la vida cotidiana donde se aplica momento de una fuerza. Y esta parte es la que tiene más relación con mi capacidad porque es de hacer. Entonces es aplica. Y acá ya elaboro los indicadores indicadores procedimentales.
Bueno, entonces es muy importante elaborar indicadores y que tenga relación con la capacidad. Y esta capacidad, entonces, yo debo analizar con qué instrumento puedo evaluar. Aplica se puede observar, entonces puedo recurrir al procedimiento de observación y puedo optar por utilizar una lista de cotejo o el registro de secuencia de aprendizaje. También puedo utilizar para una prueba escrita. De repente también puedo hacer una prueba oral, pero no voy a poder evaluar todos estos indicadores con una prueba oral. ¿Por qué? Porque no se presta. Entonces, puedo variar, puedo usar estos tres primeros indicadores para una prueba oral y los otros para la prueba escrita. Muy bien. Yo preparé algunos, o sea, en realidad son dos ejercicios de repente para que puedan observar y teniendo en cuenta ya todo lo que estuvimos desarrollando para que puedan opinar al respecto. O de repente si tienen también algunas consultas, pueden hacer. Bien, entonces pasamos a las actividades. Esta primera actividad consiste en leer y analizar los indicadores teniendo en cuenta esas recomendaciones técnicas que estuvimos viendo, ¿verdad? Y luego opinar al respecto, si está bien o le falta algo, qué le faltaría, entonces, para que puedan opinar. ¿Les parece bien? Asignamos un tiempo para poder analizar, 5 minutos, 10 minutos, no sé ustedes, depende de ustedes. O no sé qué dice la profe Ramona, el profesor Simón, que están ahí. Interesante el ejercicio, profe Edelio. Vamos a darle un tiempo prudencial de 5 minutos para que puedan analizar la situación y vayan compartiendo con nosotros sus posibles respuestas para que todos podamos aprender. Muy interesante tu clase, profe Edelio. Estamos aprendiendo todos. Gracias, profe. Perfecto. Entonces, ahora son 16 y 28. Sería 33. 5 minutitos para poder ver, analizar. Después hay otro ejercicio.
Compañeros, pueden ir habilitando sus micrófonos y dar las sugerencias para, sobre el ejercicio que nos está dando el profe Edelio. Entonces tienen ese espacio disponible a partir de ahora para poder ir comentando la sugerencia que está pidiendo el ejercicio. Así que les animo, compañeros, a plantear y hacer sus preguntas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Se puede decir, explicar concepto? El primer indicador, profe. Estaría mal. ¿Es por el verbo o por qué? Porque explicar y conceptualizar. Sí. Y además 2 cosas pide ahí, en un indicador. Sí. Muy bien. Entonces acá está en el primer... Y explica la ley también. ¿No sería reconoce? Muy bien. Vamos a esperar a los demás compañeros o a ver qué dicen y después ya analizamos. Profe, la capacidad me dice ejecuta experiencias sencillas acerca de la elasticidad. Sí, Ahí es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque va a ejecutar experiencias sencillas. sí, Ahora, en los indicadores, sí, explica con precisión el concepto de cuerpo elástico y cuerpo inelástico. Ahí ya tenemos 2 otra vez. sí, Ahí se tiene que dividir, porque si vas a trabajar significativamente, claro que el alumno te va a poder explicar, pero muy bien, ¿verdad? Es lo que está haciendo. sí, ¿Por qué te digo? Yo estoy con electromecánica primero y electricidad primer año y solemos trabajar en el Día de la Industria por elementos concretos sencillos por el Día de la Industria, ¿verdad? Y sí, ahí nomás voy. Si yo le digo ejecuto, porque se suele ejecutar el proyecto, por ejemplo, de ellos son espectaculares para el Día de la Industria, sí, y ellos cuando vienen, le llevamos a los otros alumnos para ver el trabajo de los compañeros, ¿verdad? Ellos explican, pero con precisión, sí, el proyecto que realizan. Pero ahí, por ejemplo, son 2 indicadores. Solamente el concepto del cuerpo, pero hay 2 tipos de cuerpo, elástico e inelástico. Ahí yo creo que se tiene que dividir. Ahora sí, me dice reconoce los tipos de dinamómetros. Ese es otro, es uno solo. El otro me dice identifica. Y el otro me dice menciona la función. Ahí, por ejemplo, banco relativo. sí, Así yo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solemos trabajar con los alumnos. sí, Esto, pero de manera significativa. sí. Muy bien. ¿Alguien más? Profe Delio, te voy a ir haciendo las consultas de los compañeros para que puedas ir Sí. respondiendo si te parece. Perfecto. Tenemos... Sí, profe, profe, adelante. sí, ahí en capacidad ejecuta y en los indicadores nada de eso. Nada de ejecutar, nada. Bien. Muy bien, gracias, profe. Bien, dice acá una primera pregunta, profe Delio. ¿Qué indicador responderían al ítem de falso y verdadero? ¿Qué indicador? Sí. Muy bien. Puede ser identifica, puede ser reconoce, determina también. Después acá otro compañero nos dice que la capacidad se presta a la parte procedimental porque tiene ejecuta. Muy bien. Bien, entonces, analizando esta capacidad, es justamente lo que ya dijeron también algunas compañeras. El primer error está acá en el indicador. ¿Por qué? Porque hay 2 conceptos.
Entonces, se puede poner como indicador explica con precisión. Entonces, el alumno puede explicar el concepto o puede hacer directamente conceptualiza. Yo como docente puedo utilizar conceptualiza, define o explica. Ya eso queda claro. Acá lo que está mal es no dividir dos cosas. Hay dos conductas acá. Y después, como ya dijeron también las compañeras, no tiene mucha relación con la capacidad, porque la capacidad es procedimental, es de hacer. Y acá los indicadores en lo conceptual entonces no tan caro, más caro. ¿Está bien? Muy bien, gracias a las compañeras que participaron. Profe Simón, no sé si tienen otra consulta. Permiso, No, profe. solamente yo. Sí, Sí. adelante. Profe, ¿se puede explicar una ley? Porque ahí en el último, por ejemplo, dice explica la ley de Hooke. ¿Y se puede explicar una ley o no sería mejor menciona? Menciona, sí. También es otro error, el tema de utilizar un verbo que no corresponde. O podría ser explicar a través de, ¿verdad? No sé, Así piensa, como sí, así como vimos en el otro ejemplo, explicar a través de ejemplo tal cosa. Profe, Sí. yo entiendo que la ley ya está, luego que nosotros no podemos explicar más la ley. ¿Qué podemos hacer? Interpretar. ¿Enunciar se puede también? Enunciar, sí. Sí. Entonces es muy importante tener en cuenta los verbos que yo voy a utilizar para elaborar mis indicadores. Entonces, en este caso encontramos varios errores. Los verbos en cuanto a la redacción de los contenidos de cada indicador y también no abarcar todo lo que pide la capacidad. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, pasamos a la siguiente propuesta. Es algo similar también. Bueno, en este ejemplo, observar si encontramos la relación o coherencia de repente entre la capacidad, los indicadores y reactivos. Tenemos acá la capacidad, resuelve problemas sobre energía. El tema también se especifica los indicadores. Tenemos 4 indicadores que se va a evaluar a través de estos 2 reactivos. Entonces vamos a analizar también si hay relación entre indicadores con la capacidad y también los reactivos con los indicadores. Profe, Sí, un ratito. Me dice, en el siguiente ejemplo, se observa la relación y o coherencia entre capacidad, indicadores y reactivos. sí. Y capacidad me dice resuelve problemas sobre energía. Tema. Energía y sus transformaciones. Energía potencial, cinética y mecánica. Demasiado muchos temas en una vez. Sí. Ahora, si yo voy a... la capacidad me dice resolver problemas. Tengo los indicadores distingue, interpreta,
aplica y utiliza. Yo creo que es procesual, profe. Sí. Y el error está en los indicadores que no tienen relación con la capacidad o los ejercicios, los reactivos que no tienen relación con la capacidad o con los indicadores. Y el Los problema, ejercicios, ¿Sí? el tema de energía y sus transformaciones. Y ahí los problemas me dice que un camión que circula a 70,2 kilómetros por hora disminuye la velocidad a razón de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué distancia recorrerá al detenerse? Por pero estos ejercicios permite evaluar estos indicadores. no, profe. No, este también es un problema que tenemos podemos observar en plan de clases. Te elaboras indicadores y de repente esos indicadores no tienen reactivo en el ejercicio. Es decir, no tienen las actividades para poder evaluar. En este caso se planteó 2 ejercicios de resolución de problemas, pero estos ejercicios solamente tienen relación con estos 2 indicadores. Es cierto, estos 2 indicadores tienen relación con la capacidad, los reactivos también. Pero en este caso encontramos 2 indicadores que no tienen relación con los reactivos. Entonces faltaría acá agregar reactivos para poder evaluar este indicador, otro reactivo para poder evaluar este indicador. Muy bien. El primer indicador está bien formulado, distingue los conceptos entre energía cinética y energía potencial. ¿O hay 2 conductas? Distingue, ¿será que los conceptos ahí se va a poder distinguir? Interpreta, puede ser, no, pero distinguir no creo, profe. Distinguir es hacer una diferencia también. Entonces, se puede cambiar diferencia o distinguir. Si yo pongo acá, distingue los conceptos, entonces le tengo que plantear en mi ejercicio falso, verdadero, o debo especificar acá cómo debe hacer el alumno para poder hacer esa diferencia. Le puedo plantear acá para que pueda completar. Le puedo poner el concepto de energía cinética y otro concepto de energía potencial. Entonces el alumno debe distinguir cuál corresponde a este y cuál corresponde al otro. Pero si son 2 reactivos, pero el indicador es uno solo. Entonces, 2 ejercicios que voy a evaluar, como un punto nada más, la misma cosa. Si yo planteo como falso y verdadero, entonces 2 cosas voy a plantear para poder evaluar este indicador. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y sobre todo los verbos. Muy bien. Así terminamos este curso taller. De repente, si tienen algo que preguntar, sugerir también. Excelente el taller, profe Joel. Creo que todos los compañeros están satisfechos por compartir con nosotros tus conocimientos en el área de evaluación, y también les quería comentar a los compañeros que el profe Delio nos estuvo acompañando durante todo este tiempo en la revisión de los planes de física desde el ámbito desde la evaluación. Entonces, por eso nosotros podemos asegurar que todos nuestros planes que alzamos en plataforma, técnicamente desde el área de evaluación estaban correctos todos los indicadores y la forma de planteamiento de los ejercicios del plan. Entonces, solamente eso le quería comentar.
También el profe Joel es el técnico que estuvo desde la parte de validación de los exámenes de plataforma también. Entonces, desde evaluación, nosotros aseguramos que tuvimos un buen técnico como voluntario desde el área de evaluación. Y ahora la profe Ramona va a trabajar con ustedes algunos aspectos referentes a la culminación de nuestro curso, compañeros. En primer lugar, muchísimas gracias, profe Joel, por tus enseñanzas. A mí me sirvió muchísimo también, así como le dije a Francisco, me encantaría poder estudiar con ustedes la parte de evaluación. Ojalá que se haga semipresencial, profe Simón, ya te estoy ahí tirando. Entonces esperamos que se haga semipresencial la parte de evaluación, porque yo creo que nos va a poder ayudar a todos, ¿verdad? A mí me encantaría al menos aprender más y me gustó muchísimo. Les comento a los compañeros también que el material que usó el profe nos va a facilitar y les vamos a alzar así como todos los otros materiales les estuvimos alzando. Queremos agradecerles por la confianza que nos dieron. Nos animamos con los profes Francisco, el profe Freddy a hacer este taller y este curso. En realidad estamos muy contentos con la participación de ustedes, pero queremos también nosotros ahora pedirles un apoyo mientras les vamos haciendo algunos comentarios. No sé si ya está el profe Freddy. Queremos plantearles una pequeña votación. Aquí les voy a colocar, le voy a dar iniciar votación, les va a aparecer en sus pantallas. Si nos pueden ayudar, por favor, a completar, esta nos va a ayudar a nosotros y también al instituto. Ahí pueden ir marcando y le dan enviar o finalizar, creo que les va a salir a ustedes al terminar. Mientras les voy a volver a comentar el tema de nuestro curso de matemáticas. Nuevamente el curso de matemáticas lo queremos hacer de esta manera. Vamos a analizar si es que podemos al menos media horita más o el jueves o el viernes ir haciendo de modo a poder compartir más resolución de ejercicios por sobre todo, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta de que es lo que nos está faltando ahora mismo, la parte de resolución de ejercicios. Sí tenemos pensado hacer un nuevo curso de física, por eso es que le ponemos de nuevo aquí en la votación, le ponemos qué les gustaría dar a ustedes en un nuevo curso de física. De por ahí queremos plantearles para la última semana de enero y la primera semana de febrero un nuevo curso de física, porque tenemos también otros proyectos, matemática para educación escolar básica también nos pidieron, así que estamos en esos proyectos, pero primeramente queremos hacerlo de matemática a nivel medio, que empezaría la próxima semana. Y nuevamente invitarles a todos, ¿verdad? Si les gustó nuestro curso de física, entonces que va a ser también algo así en curso de matemática, sí va a ser con mayor cantidad de materiales, porque el profe Simón va a encargarse de preparar todo lo que pueda de materiales para ustedes. Nuevamente vamos a poder brindarles un cúmulo de ejercitarios y demás para que les pueda también ir sirviendo a ustedes. Entonces, de esa manera podemos apoyar un poquito también el tema de ir abriendo un poco más lo que sería la aplicación de la física y también las matemáticas, ¿verdad? Y por sobre todo aprender a trabajar con diversos tipos de ejercicios, ya no encasillarnos en lo mínimo, en lo poco que traen los libros, ¿verdad? Entonces, por eso es que quisimos de esta manera ofrecerles a ustedes esta cantidad de ejercicios, formatos y también las clases grabadas, ¿verdad? Sí les comento que les voy a estar alzando algunos videos que yo ya tengo elaborados, que había utilizado con mis alumnos en el colegio, acerca de algunos temas que les pueden ayudar, ya que sabemos que varios de los compañeros no son del área de física específicamente, pero se animaron a hacer el curso, entonces les vamos a alzar algunos videos explicativos de algunos ejercicios y también queremos en la semana vamos a ir conversando también con ustedes a través del grupo de WhatsApp para ver si es que están necesitando algún apoyo en la resolución de ejercicios para que nosotros podamos ver con hacer una nueva clase o bien enviarles las respuestas o bien enviarles algunos videos y cosas así, ¿verdad? Todos los materiales, todo está en el Classroom, todito está, pueden ustedes descargarlos
todos los materiales del curso ya están en el Classroom. Hay un videito también que les haré las pasadas para los compañeros que aún no pueden acceder a esa aula de Classroom, pero todos ustedes pueden acceder, todo lo que ustedes estuvieron viendo en el taller y muchos materiales más, y todos son editables como para que ustedes puedan hacer uso y desuso de lo que a ustedes les sirva y de lo que ustedes quieran aplicar también después con sus alumnos. Todos esos materiales están también, si entran ustedes, como ya les comenté, si ustedes entran a Subdrive, una vez que ya hayan abierto en el Classroom algún material sin descargarlos, los van a encontrar en el Drive porque directamente Google ya enlaza. Una vez que ustedes abren un material en Classroom, eso ya después ya queda en el Drive de ustedes, así que ahí ya lo van a tener guardado y no vamos a eliminar el aula todavía, vamos a dejarla por lo menos hasta fin de año para así cuando ustedes tengan tiempo puedan ir descargando también todos los materiales y aproximadamente para fin de noviembre recién vamos a liberar los videos de las clases como para que ustedes puedan tener también todo eso a la mano y si de por ahí quieren descargar los videos, también les podemos ayudar. Bueno, voy a cerrar la votación. Gracias compañeros a todos los que respondieron. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por habernos ayudado, por haber siempre sido partícipes. Siempre estuvimos de 25 a 40, 45 compañeros siempre en las clases. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por sobre todo con ustedes. Sí les queríamos pedir, por favor, si es que podrían prender sus cámaras para una foto final, porque queremos, en el IFD quieren publicar una foto final de nuestro curso, así como tenemos una foto al inicio, también queremos publicar una al final. Les agradeceríamos, por favor, si nos quieren prender sus cámaras, así también como para conocernos un poco, ¿verdad? No sé, profe Freddy o profe Simón, si es que... Buenas tardes. A mí siempre me toca la parte difícil, ¿verdad? Compañeros, el lunes me comunicaré con cada uno de ustedes. Necesitamos el nombre completo y correcto de cada uno. Y a las personas con quien no me comunico es la persona que ha abonado y no se identificó o no ha abonado y no se identificó. Y por lo tanto ahí vamos a comunicarnos. El lunes seguramente va a ser entre las 16 horas y las 21 horas. Por favor, si me atienden, porque le voy a ir llamando a cada uno, porque necesitamos el nombre correcto para que no pasemos otra vez lo que pasamos la vez pasada con los certificados. Y esperamos, ¿verdad?, que participen otra vez en el curso de matemáticas, que ya está habilitado el formulario de inscripción y el canal por donde, o sea, los canales por donde pueden abonar. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hoy yo casi no pude estar presente por una situación X laboral fuera de horas, ¿verdad? Así que por eso no participé, pero participé, ya he visto muy interesante y casi le preguntaba yo algunas cosas, pero la profe Ramona se adelantó porque tenía mis mismas dudas, ¿verdad? O sea, tenía mi misma duda la profe, así que se me aclaró bastante. Desde ya muchas gracias a los compañeros. Profe Ramona. Muchísimas gracias. Lo único que tenemos para decirles, agradecerles por la confianza. Sin conocernos, la mayoría de ustedes confió en nosotros y apostó por aprender un poco más con nosotros. Esperamos haber llenado todas sus expectativas, por sobre todo que hayan aprendido con nosotros. A veces ya pasé esa experiencia, por eso nada más les quiero comentar que me dicen, sos muy joven, ¿qué vas a saber vos, verdad? O ustedes no tienen experiencia y cosas así, ¿verdad? Entonces, más que nada, por eso les agradezco muchísimo por haber confiado en nosotros y por haber apostado por aprender un poco más de física con nosotros. Lastimosamente el tiempo es corto, el que dedicamos a las clases, pero vamos a hacer el intento de poder dedicar un poquito más de tiempo a clases en línea así con ustedes y que podamos apoyarnos más ya para nuestro próximo curso.
vamos a pedir ya mayor cantidad de opiniones y vamos a estar contactando de nuevo con ustedes como para poder saber qué opinan y qué les gustaría para una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, compañeros. Y, profe Simón, no sé si algo para Profe, terminar. no sé si quitaste ya la fotografía. Sí, ahora voy a quitar. Ahora. Sí, pueden prender sus cámaras, por favor, compañeros. Y una. Ahí voy a esperar que prendan. Algunos se está habilitando sus cámaras. Ahí voy a sacar. Ahí está. Muchas gracias, compañeros. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Desde el IFD Dora Jiménez estamos muy agradecidos con ustedes por haber confiado. Vamos a ir trabajando en pos de la formación continua de los docentes. Para mí también es un desafío porque desde este año lectivo, ¿verdad?, me estoy encargando la dirección académica del instituto, entonces también estamos proyectando muchos proyectos para el IFD, entonces agradecidos con cada uno de ustedes y desde la otra semana les esperamos en el curso de resolución de problemas de matemática. Entonces, agradecidos, ya pueden disponer de su tarde y después ya en el grupo de WhatsApp vamos a ir viendo los de las tareas y el tema de la certificación para poder entregarles. Muchísimas gracias, profe Ramona, profe Fred, profe Delio. Entonces cerramos esta transmisión. Muchas gracias para ustedes. Mira que la pandemia trajo muchas cosas buenas. También nos conocimos, estudiamos y estamos apostando por lo maravilloso, ¿verdad? De conocer más para llevarle a nuestros alumnos, porque hay muchos desafíos. Y esos desafíos tenemos que ir abordando paso a paso, porque los jóvenes de hoy nos necesitan. Muchísimas gracias, profe. Yo le hincho siempre al profe Freddy. Muchas gracias, profe. Yo le digo, profe, yo no sé porque yo no soy profe de física, yo soy profe de matemática y ya voy aprendiendo, ¿verdad? Porque hace 5 años que estoy con el primer año, pero hay materiales o unos que... Pero gracias a ustedes, aprendí muchísimo. Muchas gracias. Dale, profe. Pende suerte y a profesora Ramona. Yo por eso le dije a ella, estar chiquitita nomás. Sí, es joven, ella misma dijo, ¿verdad? Es joven, pero aparte de ser muy joven, es muy buena profesional en física, conoce muchísimo. Simón también es joven, pero Ramona es más joven. Bueno, muchas gracias. De este grupo, el abuelo soy yo, así que nos vemos, profe, el jueves. Profe, antes de irnos, ¿cuántos somos del departamento de Caguazú? ¿En el curso? Sí. En el curso, creo que somos 4, 5. Ni no nos conocimos, ni nadie sabe. Después ya en el grupo, ya nomás yo soy de Alto Paraná, yo soy de Caguazú, yo soy así, ¿verdad? Y mira que hicimos muchas amistades también. Sí, ahora yo ya sé que en Coronel Oviedo, yo acá me voy a Coronel Oviedo y lo primerito que voy a visitar a tu casa. Sí, no me voy a preocupar más ni llegar a mi casa, porque yo tengo una casa cerquita de tu casa. Había sido, éramos vecinos y jamás te conocí. ¿En serio?